Bendiciones a todos en este día. Vamos nuevamente a dar inicio a nuestra clase, a nuestra lección número 5 de este módulo número 3. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración para que sea el Señor instruyéndonos en este día conforme a su voluntad en esta lección del día de hoy. Entonces, allá donde usted cierra un momento sus ojos y vamos a decirle: Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias, amado Señor, en este día, una vez más que nos permite reunirnos de manera virtual, de manera presencial, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, nos estás permitiendo conocer tu palabra, nos estás permitiendo ahondar, Señor, en las escrituras, en la historia bíblica, que nos enseña y nos cuenta acerca de lo que se vivió en estas épocas, Señor, por medio de tu pueblo. Y te pedimos que seas tú, Señor, permitiéndonos comprender y entender el propósito que tú tenías con ellos y cómo aplicarlo al día de hoy a nuestras vidas, Señor, y ver cómo tú te manifestaste con poder, con gloria y con majestad en este tiempo, y también cómo lo harás y lo haces el día de hoy, Señor. Te damos las gracias, enséñanos, instrúyenos y permítenos comprender y entender tu enseñanza en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, dando inicio a la clase del día de hoy, esta enseñanza del día de hoy tiene como título lección número 5, un hogar para el pueblo de Dios y el reino unido. De antemano les digo que la lección del día de hoy va a ser un poco extensa por el tema de que vamos a abarcar la historia bíblica desde Josué hasta Salomón, así que les pido que tengamos toda la atención posible en esta lección y que podamos profundizar lo suficiente para entender y comprender lo que Dios hizo en esta época con este pueblo que él había escogido. Entonces, dando la introducción de la clase del día de hoy, dice lo siguiente: después de ser liberado de Egipto y recibir las instrucciones de Dios para vivir y adorarle, el pueblo de Israel llegó a las planicies de Moab, donde escuchó las últimas palabras de Moisés ante su muerte. Entonces, bajo el liderazgo de Josué, conquistaron la tierra prometida y se establecieron en Canaán. Durante el tiempo de los jueces, Dios preparó líderes hasta que Samuel ungió a Saúl como el rey. Con los reinados de David y Salomón, Israel vivió su época más gloriosa, cumpliéndose la promesa divina de bendecir al mundo a través de su pueblo. Entonces, ¿qué vemos en esa introducción? Vamos a ver y entender que ya entendimos y comprendimos que sale el pueblo de Egipto, ¿cierto? Y ahora empieza a vivir un nuevo camino que Dios les está encomendando, empiezan a vivir una nueva temporada, una nueva época, y vamos a comprender y entender de que Dios ahora los está llevando a más. Ya Moisés ha muerto, o bueno, sí, ya Moisés está muriendo, ya, no, ya va a quedar el pueblo prácticamente, digámoslo, sin Moisés, y ahora tiene que nacer una persona nueva que va a estar encargada del pueblo, y por lo tanto vamos a ver qué fue lo que pasó en esta época, en ese momento. Entonces, pasando al punto número 1, tiene como título un hogar para el pueblo de Dios. Y vemos en este punto de un hogar para el pueblo de Dios que hablamos en el punto A, el líder y la tierra prometida. Entonces, hablamos de un hombre que ya en la historia bíblica se había conocido, ya cuando hemos leído la historia del Éxodo y de los 40 años en el desierto, hemos conocido a un hombre que se llama Josué y vamos a ver su preparación y el ministerio que él tuvo. Eso está en el libro de Josué, capítulo 1 hasta el capítulo 12. Entonces, dice, Dios había preparado a un hombre para dirigir a su pueblo a la tierra prometida. Josué, hijo de Nun, un hombre que había sido escogido antes para espiar en Canaán. Caleb, otro de los espías, y Josué fueron los únicos que regresaron con un buen informe. Recordemos que la historia bíblica nos habla acerca de que Moisés envía 12 espías que exploren la tierra de Canaán, más o menos, según el texto bíblico explica, que se demoraron 40 días en ese proceso, y cuando ellos regresan, 10 traen un mal informe y 2 solamente, que son Josué y Caleb, traen un informe alentador para el pueblo. Dicen que sí, que la tierra es una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel y que Dios les va a dar la victoria sobre este pueblo. Y los otros dicen que sí, que es una tierra muy bonita, una tierra próspera, que fluye leche y miel, pero que los habitantes son como gigantes y que los van a destruir y van a ser como langostas. Entonces, por causa de esto, es donde empezamos a ver la introducción de Josué en la historia bíblica. Ahora, viendo como tal la división que trae el libro de Josué, se divide en dos partes. El capítulo 1 y el capítulo 12 se describe la conquista de Canaán, y de los capítulos 13 al 24 se narra cómo la tierra fue dividida entre varias tribus. Entonces, aquí simplemente, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos entendiendo lo que pasó en ese momento cuando Dios les permite a ellos entrar a la tierra prometida y lo que va a ocurrir alrededor de todo esto. Ahora,
Algo importante tener en cuenta, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que este lugar donde ellos que iban a poseer, este lugar que Dios les estaba entregando como la tierra prometida, tenía como título, se llamaba Canaán, ¿no? O la región se llamaba Canaán como tal. Entonces vamos a ver un poquito de lo que sería la descripción de ese lugar, de por qué era tan importante y de qué puntos importantes estaban en ese lugar y por qué Dios escogió este lugar. Entonces hay 4 puntos importantes. Dice que la tierra que Dios escogió para su pueblo tenía 4 características físicas especiales que se deben tener en cuenta. Vamos a desglosar una por una. En este caso, el primer punto era que esa tierra estaba aislada. ¿Qué quiere decir? Que al oeste colindaba con el mar, al sur y al este con desiertos y al norte con montañas. De alguna u otra forma, entonces, esta región que iban a vivir estaba aislada de los pueblos cercanos. Por lo tanto, esto iba a ayudar a que el pueblo de Dios se desarrollara de acuerdo con los planes de Dios y que las naciones que los rodeaban a Israel, porque como eran idólatras, no trajeran sus costumbres pues al pueblo de Israel. En primera instancia fue de esa forma, pero ya después pasaron otras cosas diferentes. Ahora, el segundo punto es que estaba en el centro. Como usted puede ver en la imagen que está ahí en la pantalla, vemos que esta tierra está en el centro de ¿qué? En el centro del mundo antiguo. Por lo tanto, vemos que muchas civilizaciones emergieron alrededor de este lugar, que también este lugar es llamado la media luna fértil. Es un lugar donde hay mucha fertilidad en la parte de agua, en la parte de la tierra, es muy fructífera. Entonces vemos que muchas civilizaciones crecieron alrededor de este lugar de Canaán. Por ejemplo, vamos a ver que está Egipto, Babilonia, Asia, Persia, Grecia y Roma. Todas estas civilizaciones, todos estos imperios grandes crecieron alrededor de este lugar. Pues, por lo tanto, vemos que este lugar de Canaán estuvo en el centro de todas esas civilizaciones. También otro punto importante es que estaba limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra forma, aunque esta tierra pues era un poco extensa, de alguna u otra forma también era pequeña, en comparación, por ejemplo, a las tierras de otros imperios. Entonces, la pequeñez de la tierra la hacía poco atractiva para alguien con ambiciones políticas. Dios no llamó a Abraham simplemente para que fuera el fundador de otra nación, sino para que fuera el hombre a través de quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero lo que Dios quería no era que Israel se volviera un imperio que gobernara a todo el mundo, sino simplemente que fuera un pueblo que le adorara, que le sirviera y que hiciera su voluntad. Entonces, el último punto también era que, como ya lo dijimos ahorita, es una tierra fructífera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aún los espías infieles vieron los ricos frutos que habían en este lugar, cereales, vegetales que habían en ese lugar, aún así era propicia para producir todo lo que el pueblo de Dios necesitaba mientras que anduviera en la obediencia. Entonces, como dijimos, hacía parte de lo que llamaban la media luna fértil y por lo tanto estos lugares eran muy abundantes en todo tipo de cereales, vegetales, se podía cultivar cualquier cosa e iba a surgir. Pues, por lo tanto era un lugar muy fructífero. Algo también importante tener en cuenta, que es lo que viene en la siguiente diapositiva, es que este lugar que Dios le entregó al pueblo de Israel es un lugar que estaba habitado, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué Dios, si le iba a entregar esa tierra al pueblo de Israel, permitía que este lugar estuviera habitado? Bueno, simplemente vamos a ver ahorita los nombres de los grupos que vivían en ese lugar, de las diferentes tribus o los habitantes de esas tierras, y vamos a ver que la gran mayoría de ellos son descendientes de los semitas, o sea, que hacen parte de los descendientes de Noé, pero que esas personas se habían corrompido y por lo tanto, pues no seguían las costumbres de Dios, no seguían los principios bíblicos. Entonces, Dios, ¿qué pasa? Esta tierra se las dio a ellos y se las prometió como tal a Israel. Vamos a ver entonces qué personas, qué habitantes habían en esa tierra prometida. Había 7 tribus o naciones que ocupaban Canaán en el tiempo cuando Israel estaba listo para entrar en ella. Entonces, todo este lugar, toda esta región se llamaba Canaán, pero no era un estado unificado ni era una nación, era simplemente el nombre del sector. Pero cada lugar tenía nombres diferentes y estaban gobernados por diferentes personas, con diferentes creencias, culturas, etc. Vamos a ver que, por ejemplo, los hititas eran los más prominentes y eran el remanente del último gran imperio del mismo nombre. Vivieron cerca de Hebrón en el tiempo de Abraham y más tarde se mezclaron con los amonitas en las montañas, en donde después vivió Efraín. Los cananeos vivieron en la costa, entonces venimos a hablar, los hebeos cerca de Siquén, los fereceos en el centro y sur de Palestina,
los jerezeos cerca del mar de Galilea, los amonitas en la meseta del oeste, los jebuseos en las tierras altas centrales alrededor de su capital, la cual más tarde vino a ser conocida como Jerusalén. Entonces, ¿quiénes eran los habitantes de esa tierra? Los hititas, los amonitas, los heveos, los fereceos, los gergeseos y los jebuseos. De pronto, en algunas traducciones bíblicas que usted tenga, pueden estos nombres variar, pero son exactamente las mismas personas, las mismas tribus, los mismos grupos de personas que vivían en esta época. ¿Listo? Que cambien el nombre no cambia absolutamente nada. Entonces, simplemente que hay que tener en cuenta en este momento que la tierra prometida que Dios le había entregado al pueblo de Israel estaba ocupada y por causa de esto vamos a ver que Dios le manda, le ordena al pueblo que tienen que exterminarlos, que tienen que sacarlos de ahí. Y una pregunta que nos puede surgir alrededor de esto es, ¿cómo podía un Dios mandar a Israel que hiciera esto, que destruyera a todos los habitantes de la tierra que le había entregado? Esa está en Deuteronomio 20, del 16 al 18. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que se ha dado más atención como tal muchas veces al juicio que Dios manda sobre estas personas que al carácter de Dios. Entonces vamos a estudiar de una manera rápida las escrituras para ver por qué razones Dios mandó que se destruyera este pueblo. Entonces, el primer punto es, Dios sabe que si estas naciones perseveran no eran destruidas, le enseñarían a Israel a pecar contra Dios. Entonces, primera razón, esas personas, a pesar de que pertenecían a los descendientes de Sem, la gran mayoría, se habían mezclado con muchas otras culturas y practicaban cosas que no le agradaban a Dios. Y si se permitían vivir en medio de ellos, el pueblo de Israel iba a practicar las mismas costumbres de ellos. El segundo punto era que Canaán, había sido prometida a Abraham y a sus hijos. Ya que la tierra es del Señor, pues el Señor se la puede dar a quien él quiera, ¿cierto? Pero dice que cuando Jacob agonizaba en Egipto, le pidió a sus hijos que lo enterraran en la tierra de Canaán. Así que Jacob fue enterrado ¿en dónde? En Canaán, como la evidencia de la esperanza de que un día Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces, por lo tanto, por causa del pecado, es el tercer punto, de todos estos pueblos, de todas estas naciones, cualquier derecho que tuvieran los cananeos sobre la tierra prometida, la tierra que estaba en este lugar, había quedado obsoleto o ya no podía cumplirse por causa de su pecado, de la perversidad que ellos habían tenido. Ahora, en un cuarto punto vemos que la depravación moral de los cananeos en este tiempo demandó un juicio. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Que simplemente, como la historia de Sodoma y Gomorra, por causa de su perversión, Dios destruyó a este pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, lo mismo que iba a hacer Dios, por causa de la perversión y de la maldad de todos esos pueblos que acabamos de mencionar hace un momento, Dios usa al pueblo de Israel, a esta nación, para que destruya a estas personas que estaban cometiendo perversiones y cosas que no le agradaban a Dios. En un quinto punto, vemos que la expulsión de los cananeos es mostrada también en las escrituras como un castigo por sus pecados, lo que acabamos de decir ahorita. En los israelitas se les advirtió que si pecaban y violaban el pacto del Señor, iban a sufrir lo mismo. Entonces Dios les dice, ustedes van a ser los que van a juzgar en este caso a estas personas porque los van a sacar de la tierra y los van a exterminar, pero si ustedes pecan, le voy a hacer lo mismo a ustedes, que fue lo que pasó mucho tiempo después. Y un sexto punto de la razón por la que Dios encomendó esto es que es la misericordia de Dios. Dios había esperado por largo tiempo el arrepentimiento de estas naciones, pero ellos habían oído el testimonio de los hombres justos como Melquisedec, de los patriarcas, pero no hicieron caso. Iba a decir, ¿pero en qué tiempo? Recuerde que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto más o menos 400 años. Entonces, en unos 400 años ellos no hicieron caso, siguieron sus perversiones y pues Dios permitió que el pueblo de Israel los destruyera. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo siguiente, y es que el pueblo de Israel se preparó para entrar en la tierra prometida siguiendo a Josué, el líder que Dios había escogido para ellos. Entonces, ¿qué vemos ahí en este momento? Vemos que el área que conquistó Josué y cómo la conquistó es importante entenderla, que es lo que vamos a ver en este momento a continuación. Algo importante también a tener en cuenta es que en el momento cuando Josué con el pueblo llegan a tomar la tierra prometida, Josué ya tenía 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerde que cuando Josué y Caleb van como los dos espías, con los otros 10 espías, a mirar la tierra que Dios les iba a entregar, tenían 40 años, por causa de que los otros 10 espías no creyeron en lo que Dios les había dicho, llevaron un mal testimonio acerca de lo que Dios les había encomendado,
¿Qué pasa? Dios castiga al pueblo y ahora por causa de cada día que estuvieron ellos mirando la tierra prometida, les iba a dar un año en el desierto. Y como fueron 40 días, fueron 40 años. Entonces, si Josué y Caleb tenían 40 años, cuando fueron allá y regresaron 40 años en el desierto, ya Josué tenía 80 años. O sea, era una persona de avanzada edad y aún así iba a dirigir el ejército para conquistar esta tierra que Dios les iba a entregar. Entonces, viendo un poco de manera rápida, no podemos enfatizar tanto en esto, pero usted lo debe tener en cuenta, es que la toma de todo Canaán tuvo lo que llamaríamos nosotros, tuvo 3 conquistas, fueron conquistadas en 3 partes. La primera parte que conquistó, recordemos que es Jericó, la Biblia habla acerca de las murallas de Jericó, cómo Dios las derrumba y ellos pueden tomar este lugar. Entonces, el primer lugar que Dios toma, que el pueblo de Israel toma con la ayuda de Dios es Jericó, Ahí, Betel, Sili, Siquén y Dotán. Después, ellos se dirigen a conquistar lo que es Gabaón, Jerusalén, Jarmut, Laquis, Eglón, Hebrón y Berseba. Y en tercer punto, lo que hace es conquistar Bexan, Hazor y Dan. Esta es, como usted puede ver ahí en la pantalla, la imagen, se ve los lugares que estamos mencionando, la forma como se conquistó. Claramente, esto no fue de manera rápida, sino fue de manera progresiva, que duraron ellos en estas 3 etapas para conquistar toda la tierra de Canaán. Y ahora sí, al momento de que ellos ya conquistan la tierra, la toman, sacan a esas personas, bueno, hacen todo lo que Dios les había dicho. ¿Qué ocurre? Viene algo también sumamente importante, que es la división de la tierra. Entonces, esto está en Josué capítulo 3 al 24, que es la siguiente diapositiva, que dice lo siguiente. Vamos a ver ahí en esta imagen, podemos observar cómo se dividió la tierra de Canaán en las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y en qué lugar estaba organizada cada una. Entonces, vemos que después de esta conquista de Canaán, a cada tribu se le entrega y se le da una porción de la tierra como Dios se lo había prometido a ellos. Esta representó una herencia tanto espiritual como física. A los levitas ya sabemos que no se les dio ninguna tierra, pero ellos recibieron 4 ciudades con sus suburbios. En total, las 12 tribus que están nombradas acá, a excepción de la tribu de Leví, recibieron tierras. Entonces, ¿qué pasó? José no es una tribu, recuérdelo, y Leví no recibe tierra. Entonces salen, digamos, 2 tribus y entran 2 que son hijos de José, que son Efraín y Manasés. Entonces, las 10 tribus son 10 hijos de Jacob y los últimos 2 son los 2 hijos de José, que entran como Efraín y Manasés, que entran a poseer la tierra prometida. Entonces, vemos en la imagen que aparece ahí en la pantalla lo que nos muestra cómo se dividió la tierra. Entonces vemos que en la parte del norte está Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, en el centro está Manasés, Dan, Efraín, Gad, y en la parte sur está lo que es Judá, Simeón y Rubén. Esta es la forma como ellos dividieron la tierra como tal para poderla poseer. Ahora, aun cuando se divide esa tierra, pues eran lugares muy grandes, muy amplios, y a veces no pudieron no poseer toda la tierra, sino protegerla completamente. Por eso más adelante empiezan a pasar ciertas situaciones donde a ellos los empiezan a querer invadir y empiezan a tener lo que serían las primeras guerras. ¿Listo? Ahora, en este caso, vemos el siguiente punto, que es el punto B, las lecciones aprendidas en la oscuridad. Entonces, después de esto, que ya Dios les permite luchar, conquistan la tierra, es repartida la tierra, empiezan a pasar ciertas situaciones y circunstancias donde en vez del pueblo haber adorado a Dios y haber sido fiel a Dios, empieza a pasar completamente lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo de Dios, como tal, en este caso, pues Israel, pasa por un tiempo difícil de transición. Después de la muerte de Josué, hasta que Samuel llega a liderarlos, ese tiempo de transición fue de cambio. Se ajustaron y se arreglaron algunas cosas y este tiempo duró aproximadamente 400 años. Entonces, pasamos de la época de la conquista de Josué al tiempo de lo que llamamos los jueces de Israel. Y recuerde que en esta época una frase que marca mucho la época de los jueces es que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, este tiempo o esta época de los jueces, vamos a ver nosotros lo siguiente, y es que aunque el libro de jueces narra acontecimientos de tipo oscuro
de la historia de Israel no deja de formar parte del canon bíblico, ¿cierto? Aunque es una época muy oscura del pueblo, no deja de formar parte del canon bíblico. Los sucesos que se mencionan en muchos de otros, estos sucesos se mencionan en muchos otros pasajes de la Biblia, en muchos otros libros. El nombre de jueces se le dio al libro debido a los héroes de Israel cuyos hechos componen el tema central. Israel inicia una humilde dependencia de Dios, como lo vemos en Jueces capítulo 1, capítulo 1 hasta capítulo 2, y luego cae en pecado. Entonces, ¿qué ocurre? En la época de los jueces simplemente lo que hay es un factor común, lo que llamaríamos un círculo vicioso. Lo que llamaríamos también, aquí en la guía, un ciclo de desesperación. Entonces, ¿qué pasa? Israel empieza a vivir 4 ciclos de manera muy momentánea, de manera constante. Uno, caen en pecado. Israel cae en pecado, cae en idolatría, empiezan a mezclarse con otras culturas, con personas de las regiones aledañas, y por lo tanto viene el punto 2, que viene el castigo. Dios permitía que los conquistaran sus enemigos, que hicieran con ellos pues, cosas muy malas, y después de esto que viene el arrepentimiento. Clamaban al Señor, le pedían disculpas, Dios levantaba un juez, y pasaba al cuarto punto, la liberación. Dios lo liberaba por medio del juez que levantaba, y ahí vemos, por ejemplo, la historia de Sansón, la historia de Débora, la historia de Gedeón y muchas otras historias de jueces que se levantaron en esa época. Y Dios los levanta, un juez libera al pueblo, duran cierto tiempo en paz, 40 años, 70 años, 30 años, y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Y este ciclo se repitió por 400 años. Entonces, ya habíamos hablado que duraron 400 años en Egipto de esclavitud y ahora duraron 400 años en la tierra prometida pecando en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estos jueces simplemente eran personas que Dios levantaba, no eran profetas, no eran sacerdotes, no pertenecían a linajes específicos, simplemente eran personas que Dios tomaba y las usaba para hacer la voluntad que Él quería. Algo interesante de este libro es que los horrores descritos en los últimos 4 capítulos muestran la condición tan degradante y tan inimaginable que había alcanzado el pueblo de Israel por causa de su pecado. Entonces, esto es un ciclo. El libro de los jueces, cuando usted lo lee de principio a fin, es lo mismo. Pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Entonces, para poder entender, cuando leemos el libro de los jueces, debemos tener en cuenta estos ciclos, para no de pronto querer hacer palabra de Dios, cosas que están ahí, que Dios no mandó que se hicieran, sino que el pueblo las cometió. Entonces debemos tener cuidado cuando leamos este libro, porque debemos entender el contexto histórico. Y en medio de esta época de los jueces, también empiezan a surgir ciertas cosas interesantes, y por ejemplo, una historia muy relevante, muy conocida, que usted y yo de pronto hemos escuchado alguna vez, que surge en medio de la época de los jueces, es la historia de Ruth. ¿Y quién es Ruth? Simplemente la historia nos cuenta y nos muestra en el libro de Ruth, que es un libro muy corto, del capítulo 1 al capítulo 4, las siguientes divisiones. Vemos que la primera parte es Noemí y Ruth regresan a Belén. El segundo punto es Ruth conoce a Boaz, y el tercero es que Boaz se casa con Ruth. ¿Qué es el resumen de la historia de Ruth? Elimelech toma la decisión con Noemí de irse a Moab, que es una tierra cercana a Israel, ¿cierto? Entonces, por causa de los jueces, ellos estaban siendo castigados, estaban recibiendo asedio por causa de sus enemigos. Ellos deciden irse a Moab a vivir porque Moab aparentemente estaba bien, pero los moabitas tenían otra cultura, adoraban otros dioses completamente diferentes. Llegan a Moab Noemí con Elimelech y sus hijos obviamente quebrantan la ley porque se casan con mujeres que no pertenecen a su pueblo, en este caso que sería Ruth. Y vamos a ver nosotros también aquí que por lo tanto al tiempo después de que ellos se casan, se mueren tanto Elimelech como sus 2 hijos. ¿Y qué ocurre? Pues quedan las 3 viudas solas. Noemí decide regresarse otra vez para su tierra, para Belén, y Noemí decide ir con ella. Y ya usted ha escuchado la frase que es muy conocida, donde Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto ocurre en la época ¿de quién? De los jueces. Y vamos a ver aquí algo sumamente importante de pronto para tenerlo en cuenta, y es que cuando hablamos acerca del tema de Ruth, siempre hablamos del tema de Boaz. Y vamos a ver lo siguiente, y es que cuando un hombre moría sin tener descendencia, sus familiares cercanos estaban en la obligación de que por medio de la viuda podía tener un hijo
de su hermano, ¿cierto?, que le pudiera permitir tener descendencia. Pero ¿qué pasó? Recuerde que el hermano del esposo de Noemí, de Ruth, perdón, falleció, el padre también falleció y ya Noemí dice que está en avanzada edad o tenía cierta edad donde ya si quería engendrar tenía que buscar otro marido, esperar que el hijo creciera y por medio de ese hijo que ella pudiera tener también otro hijo. O sea, era mucho tiempo y eso no iba a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente buscan un pariente cercano, en este caso era Boz, y Boz tenía la capacidad de redimir a Ruth para que ella pudiera tener un hijo y claramente que de su esposo fallecido pudiera tener descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que Ruth se casa con Boz, como ya conocemos la historia, y lo que hace Boz con Ruth es tomar la función de redentor, lo que llamarían allá en su creencia, en su cultura, el Goel. ¿Y qué era el Goel? El Goel era una figura legal que podía casarse con una viuda sin hijos para preservar la familia del difunto. Entonces sabemos que ellos se casan y por medio de esta nueva unión nace Obed. ¿Y Obed quién era? Primero hizo parte del linaje del rey David y también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que a pesar de pues, las malas decisiones que toman las personas, Dios también se puede manifestar en ellas. Y pues es el caso de lo que ocurre con Ruth y con Noemí. Ahora, después de que pasa todo ese tema de Ruth y de que también pues conocemos la historia de los jueces, viene un tema importante y es que empiezan a nacer los últimos dos jueces de Israel. Y es el punto C, la luz dada para el futuro. Entonces hablaríamos un momento de lo que es, quien fue Elí, un hombre juzgado por Dios. ¿Y quién era Elí? Vemos que Elí lleva a cabo tanto el ministerio del sumo sacerdote como el de juez. Eso fue Elí. Dice que fue un hombre de virtud personal, mas no por ello pudo evitar que sus hijos abusaran de su posición como sacerdote para pecar. Entonces, ¿qué ocurre? Elí es un hombre que Dios levanta para que sea el sumo sacerdote y juez del pueblo de Israel, pero aún así sus hijos toman un mal camino, como tal pues se pervierten y por causa de esa perversión el pueblo también se pervierte y entran en pecado y sabemos que lo que ocurre después, que viene un joven llamado Samuel, Dios primero le da una profecía a Eli por medio de un profeta y luego por medio de Samuel, Dios le habla a Samuel y le da una palabra para Eli. Eli la entiende, escucha esto, pero más de alguna otra forma no hizo caso, no hizo algo mayor y vamos a ver que después, tiempo después, los filisteos cuando atacan a Israel en la batalla de Afec, vemos que en esta batalla el arca del pacto fue tomada, ellos quedaron sin el arca del pacto, Ofni y Fines, que eran los hijos de Eli, fueron muertos en la batalla y Eli cuando escucha la historia, le cuentan lo que pasó, que el arca fue robada y que sus dos hijos murieron, dice que al recibir la noticia murió. Entonces simplemente Eli es la historia de un hombre que sirvió a Dios mucho tiempo, pero sus hijos se pervirtieron y por causa de la perversión que hubo en su tiempo, que estuvo gobernando Israel, que estuvo siendo juez de Israel y sacerdote, pues todo se pervirtió. Y Dios tiene que levantar a una nueva persona, en este caso que sería Samuel, en la siguiente diapositiva, un hombre nacido para el futuro. Y eso lo vamos a leer en el libro de Samuel, capítulo 5 al capítulo 7. Algo interesante es que, bueno, ya sabemos nosotros, conocemos la historia de Samuel, que nace de una madre que no puede engendrar hijos, que es Ana. Ana era estéril y Ana le pide a Dios que si le da un hijo, ella lo va a entregar al servicio de Dios. Dios cumple, le cumple a Ana, ella queda embarazada y Ana, después de que lo desteta según la enseñanza bíblica, cumple también a Dios su promesa y lo entrega al servicio de Dios. Y estando este joven niño, este adolescente, sirviendo en el templo y decía que dormía cerca del arca, cerca del lugar santo, dice que Dios le habla y Dios le habla a Samuel, le da la profecía para Elí, sabemos que lo que dijimos ahorita, Elí muere, y pues Samuel viene a tomar la posición que tenía Elí. Algo interesante es que Samuel llega a ser uno de los personajes más nobles de la historia bíblica. Incluso se le compara con Abraham, se le compara con Moisés y con el mismo David. O sea, Samuel es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Este Samuel fue un hombre de oración, un hombre de fe, llegó a tener, en este caso podríamos hablar incluso 3 cargos. Fue juez de Israel, fue sacerdote de Israel y fue profeta también de Israel. Entonces también fungió como reformador, como estadista y como escritor, porque estos libros de Samuel y de Reyes los inspira claramente y también algunos los escribe Samuel. ¿Qué vamos a ver?
que durante la época de la opresión de los filisteos, Samuel desafió al pueblo a volver al Señor con todo el corazón. Cita a todo Israel en Mizpa, allí les habla a los israelitas, ellos se arrepienten, se vuelven a Dios, y cuando los filisteos lo vuelven a atacar, ¿qué pasa? Dios ayuda a los israelitas para obtener una gran victoria. Entonces, cerramos este punto número 1, hablando de la historia de Samuel, sabiendo que Dios había hecho una gran obra en este hombre, pero infortunadamente, en la época, cuando Samuel estaba ya en su vejez, sus hijos volvieron a repetir lo mismo que pasó con Elí, y es que se pervirtieron e hicieron lo que a Dios no le agrada. Ahora, de manera mucho más gráfica, esto no está en las guías, ni hace parte de lo que aparece en las guías, pero quise de alguna forma poder mostrarles una pequeña línea del tiempo desde Abraham, que es lo que empezamos nosotros a estudiar, hasta el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, en la siguiente diapositiva aparece lo que dice historia de la salvación, línea del tiempo, y vemos, por ejemplo, que aparece Abraham, que parte de Ur de los Caldeos más o menos en el año 2000 a.C., nace Isaac en el año 1900 antes de Cristo, perdón, al 1800, esa es la historia. La Canaán, la tierra prometida, Jacob con sus 12 hijos, 12 tribus de Israel, ahí vemos los tiempos en la parte de abajo. Ellos viajan a Egipto y viven en Egipto durante 400 años. La siguiente diapositiva vemos la esclavitud que tuvieron en Egipto, más o menos del año 1600 al año 1300, un poquito más. Vemos que Dios se le aparece, hay la imagen que aparece a Moisés, viene la salida de Egipto, ellos celebran la Pascua, Dios le da a Moisés las tablas de la ley, ellos están en el Sinaí en el desierto, lo que vimos ahorita. Josué, más o menos en el año 1200 antes de Cristo, conquista la tierra prometida, y lo que acabamos de ver ahorita, la época de los jueces, en el año 1100 al año 1000 antes de Cristo. Recordemos que todo esto es importante tenerlo en cuenta para tener un panorama bíblico de la enseñanza que estamos leyendo y de la historia que estamos viendo. Ahora pasamos al punto número 2, que tiene como título El Reino Unido. Y dice lo siguiente, haciendo como una síntesis de lo que vamos a ver ahorita, dice lo siguiente. Tras muchas caídas y restauraciones, el pueblo de Dios, como un niño aprendiendo a caminar, finalmente entró en la tierra prometida bajo la dirección de Josué. Luego vivió un tiempo de pruebas bajo los jueces, hasta que Samuel, el último de ellos, ungió a Saúl como el primer rey. Así comenzó la época del Reino Unido, con Saúl, David y Salomón. Cada uno gobernó por 40 años. Fue el periodo más brillante de la historia, en la historia de Israel, donde la promesa de Dios comenzó a cumplirse y la nación tomó su lugar entre las potencias del mundo. Entonces recuerde que en la época de los jueces la tierra prometida se había dividido, pero no había una persona que, digamos, gobernara todo el lugar, sino que los jueces que se levantaban eran en diferentes tribus, en diferentes regiones. Entonces no había un gobernante para toda la nación, o para todo, en este caso, el pueblo de Israel, que ahora, en lo que vamos a ver ahorita, deja de ser el pueblo de Israel para convertirse en el reino de Israel, que es lo que estamos llamando aquí en este caso el Reino Unido. Y en el punto A empezamos a ver lo que es la idea de la monarquía. Entonces, decíamos ahorita que Samuel está todavía vivo, claro. Llega un momento en que dice que Israel no había tenido rey hasta ese tiempo, porque Jehová había sido su rey y era una teocracia, un gobierno de Dios. Eso es lo que nos enseña la historia. Entonces, la idea de una teocracia por la cual Dios gobernaba por medio de sus líderes designados. Dios designaba a alguien y esa persona gobernaba durante un tiempo. No había sido fallida, pero el pueblo, de alguna u otra forma, como sabía que las personas que vienen alrededor, los otros pueblos, tenían reyes, pues querían tener lo mismo. Entonces, sin embargo, ellos no supieron apreciar los beneficios que tenía la teocracia, sino que lo que hacen es querer tener un rey. ¿Qué pasa? Pues simplemente vemos que en el texto bíblico, que vamos a leerlo de manera rápida, en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, está hablando Samuel con Dios y le dice, pero el Señor le dijo a Samuel, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. El pueblo está pidiendo un rey. En realidad no te han rechazado a ti, dice Dios a Samuel, sino a mí, o sea, a Dios. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo como me ha tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses.
Así que hazles caso, le dice Dios a Samuel, pero adviérteles claramente el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Y vamos a leer un poquito acerca de lo que le dice Samuel al pueblo acerca de lo que el rey va a hacer sobre ellos. En el versículo 11 dice, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y la caballería y para que le abran paso al carro real, los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas, y se apoderará de sus mejores campos, viñedos, olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Y otras cosas más que explica el Samuel al pueblo de Israel, pero aún así el pueblo de Israel dice, sí, queremos un rey. Entonces, 4 puntos importantes que hay que tener en cuenta sobre las instrucciones que Dios había entregado para los reyes que iban a gobernar Israel. 1, el rey no debía gobernar por su propia voluntad. 2, el rey no debía gobernar para su propia honra ni para su propia gloria. 3, debía interesarse por la voluntad y la dirección de Dios para el beneficio del pueblo. Y 4, el rey debía estar tan sujeto a Jehová como el más humilde israelita. Ahora, vamos a ver si los reyes que hubieron, en este caso estos 3 que vienen ahorita, que serían Saúl, David y Salomón, si ellos 3 hicieron estas 4 cosas que dice la palabra. La gran mayoría de nosotros ya conocemos un poco lo que es la historia de estos 3, así que no vamos a profundizar tanto, sino que quiero recalcar ciertos puntos importantes. Pues sabemos que Saúl es escogido rey, ¿cierto? En el punto B, dice el reinado de Saúl, que está en el libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 8 en adelante. Vemos que Saúl, aunque el pueblo no escogió un rey por elección, fue obvio que Dios les escogió uno de acuerdo con el deseo de ellos. Como jefe del ejército de Israel, Saúl fue un líder brillante y obtuvo victoria tras victoria. Entonces, Saúl, Dios lo escoge, pero Saúl era lo que el pueblo quería, más no lo que Dios quería para ellos. Recuerde que en la enseñanza bíblica dice en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, que Samuel era joven y bien parecido, y no había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba el hombro, dice el texto bíblico. O sea que Saúl era un hombre muy alto, muy grande, muy corpulento. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo se dejó deslumbrar por este hombre que era tan grande, tan fuerte, tan corpulento, tan hermoso, según lo que dice la enseñanza bíblica, que era lo que ellos querían. Pero simplemente que vamos a ver que Saúl, como jefe del ejército, fue un líder brillante, pero obtuvo victorias, pero Saúl no se sujetó a la autoridad de Dios y por este fracaso fue rechazado por Dios como rey. ¿Y dónde es rechazado? Cuando Samuel le pide que espere 7 días, mientras que él llega para ofrecer sacrificio porque iban a luchar contra los filisteos. Saúl no espera, hace lo que él quería, hace la voluntad de Saúl por la aprobación del pueblo. Recuerde que como Saúl es puesto por el puesto o es la imagen de lo que el pueblo quería, Saúl buscaba la aprobación del pueblo y esperando la aprobación del pueblo toma la decisión de presentarle el sacrificio y por causa de esto Samuel le llama la atención y le dice que ahora su reino no va a perdurar, sino que Dios va a elegir otro hombre diferente a él y que ya su familia no va a gobernar. Incluso a tal punto vamos a ver nosotros que fue tan complicado lo que vivió después de que Saúl se alejó de Dios, digámoslo así, que Saúl no admite su pecado, Saúl no cambia su manera de vivir, sino simplemente lo que hace Saúl es seguir viviendo su vida como si no pasara nada, a tal punto que el rey Saúl, según la enseñanza bíblica, se suicidó. Eso es lo que enseña. Entonces tuvo una vida bastante complicada. Pero quiero que tengamos en cuenta esto. Algo, digamos, ver qué cosas buenas habían en el reinado de Saúl y qué cosas malas hubieron. Vuelvo a repetir, esto no está en la guía, pero es una pequeña síntesis que yo quise hacer de manera personal para mostrárselos. Entonces, 5 puntos importantes de cosas buenas que hizo Saúl. 1, pues fue elegido por Dios a través de Samuel. 2, tenía valentía militar, lideró en muchas victorias importantes al pueblo de Israel, ya como el reino de Israel, y por lo tanto pudo vencer a los amonitas, a los filisteos, y vemos que hay muchas historias acerca de lo que hizo Saúl. También tuvo al inicio una humildad inicial,
por lo tanto mostró una humildad y evitó vengarse de quienes, de quienes lo habían despreciado. Un cuarto punto es que fue el primero en unir a toda la nación y crear lo que era el reino de Israel. O sea que eso es algo muy importante que hizo, que ayudó a unir a todas las tribus de Israel bajo un solo liderazgo. Y el quinto punto es que él protegió a Israel, sirvió como una defensa inicial frente a enemigos que oprimían al pueblo de Israel. ¿Y qué cosas malas tuvo Saúl? Vamos a mencionar solamente algunas. Una, desobedeció instrucciones de Dios, desobedeció instrucciones de Dios. Dos, tuvo una impaciencia religiosa, que es por causa de lo que Dios le quitó el reinado. Tenía celos y paranoia contra David. Cuarto, consultó una divina, o sea, consultó la brujería para volver a hablar con Samuel. 5, no aceptó la corrección ni se arrepintió. Y el último punto es que se suicidó, como ya lo habíamos mencionado. También vamos a ver entonces ahora de manera también lo que dice el texto bíblico, lo que nos enseña la lección del día de hoy acerca del siguiente reinado, que fue el reinado de David. Recordemos que pues Saúl gobernó 40 años. Y en la siguiente diapositiva vemos una pequeña resumen de lo que pasó con David. Es ungido como rey, tiene que esperar un tiempo para poder ser el rey de Israel. Primero gobierna sobre Judá y luego gobierna sobre todo el reino de Israel. Entonces, de manera, digamos, dando un panorama solamente acerca de lo que dice acá, vamos a ver que pues David era el hijo menor de un hombre llamado Isaí. Cuando va Samuel a ungir al rey en la casa de David, en la casa de Isaí, ni siquiera lo habéis tenido en cuenta, pero aún así Samuel dice que tienen que esperarlo para llegar, y cuando llega lo unge como rey, pero físicamente vemos que no cumplía las expectativas que ellos esperaban como rey. Entonces, que incluso Dios le dice a Samuel que él no mira lo que mira el hombre. Entonces, vamos a ver de que probablemente, o lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia es que David es un hombre escogido para gobernar, pero es conforme al corazón de Dios. Entonces, Saúl era conforme al corazón de los hombres y David es un rey escogido conforme al corazón de Dios. Sabemos que David, la historia es bastante larga, pero vamos a ver que David en el tiempo que tiene que esperar, él es ungido, pero no gobernó de una vez, sino tuvo que esperar unos aproximadamente 30, 35 años para poder gobernar, ya que obviamente el reinado de Saúl duró 40 años, Saúl lo persiguió, bueno, primero él le sirvió a Saúl tocando el arpa, pero después Saúl entra en celos con él porque la gente empieza de su reino a alabar mucho a David, las mujeres también dicen que empezaron a entonar cánticos. Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. Entonces vemos que Saúl empieza a tener rabia, aun cuando lo había casado con su propia hija, con Mical, vemos que le empieza a tener rabia y David tiene que salir expulsado, tiene que irse incluso del reino de Israel, irse refugiado a Gat, y después tiene que volver, y la cueva de Adulán reúne un ejército de personas que habían sido despreciados o desechados, y es con este ejército el que él empieza a tratar de gobernar. ¿Listo? Pero tiene que esperar pues hasta la muerte de Saúl. Incluso cuando Saúl muere, David no se levanta a exigir el trono de Israel, sino que el mismo pueblo, conociendo la historia, es el que lo levanta y lo coloca como el rey. Vemos que él primero gobierna sobre Judá, porque cuando muere Saúl, queda aún todavía un hijo de Saúl vivo que se llamaba Isboset, y él tomó el reinado de lo que es el reino de Israel. Y Judá fue el único que se puso en contra, y tuvieron a David mientras tanto como rey durante 7 años. Ya después, cuando Isboset muere, el pueblo como tal se reúne y declaran a David como el rey de todo el reino de Israel. O sea que aparte de los 35, 30 años que él tuvo que esperar para gobernar, duró 7 años más siendo el rey de Judá, y después de esos 7 años sí siendo el rey de toda la tierra de Israel. David pues le dio muchas victorias al pueblo de Israel, y también pudo extender las fronteras militares, derrotó a los filisteos, derrotó a los moabitas, derrotó a los amonitas y a muchos otros más. Entonces vamos a ver que David, aún así, aunque cumple la voluntad de Dios, cuando llega al final de sus días, de su vida como tal, uno de sus hijos, llamado Adonías, trata de usurpar el trono, pero pues no se le fue permitido y termina siendo Salomón el rey de Israel. Y de la misma forma como hicimos con Saúl, quiero que hagamos un pequeño panorama de cosas buenas que hizo David y cosas malas que hizo David. Uno, de las cosas buenas, conforme al corazón de Dios. 2, derrota a Goliat en nombre de Dios. 3, unifica otra vez el reino, porque recuerda que, como dijimos ahorita, se había dividido cuando muere Saúl.
4, tuvo devoción a Dios. 5, respetó a Saúl, aun cuando sabía que Saúl ya había entrado en una etapa de locura y no era ungido por Dios. 6, se prepara o preparó la construcción del templo, aun cuando él no lo construyó, dejó todo listo para construirlo y como tal deja un sistema de gobierno sólido. Ahora, ¿qué cosas malas hizo David? Cometió adulterio con Betsabé, encubrió los pecados, manejó de mala manera a sus hijos, hizo un censo prohibido que Dios no le mandó, tuvo relaciones familiares conflictivas, porque por falta de su disciplina sus hijos entraron en muchos conflictos, y en sexto punto, confió de una manera excesiva en su fuerza, hasta el punto que muchas veces no actuaba como un hombre de Dios, sino como un político y un guerrero. Esto para tenerlo en cuenta. Y ya en la última parte vemos lo que sería el reinado de Salomón, que es el último rey de Israel en el Reino Unido. Vamos a ver que tuvo dos puntos importantes, obediencia y éxito. Salomón gobernó por 40 años también, entonces fueron 40 Salomón, 40 David, perdón, 40 Saúl, 40 David, 40 Salomón. Gobernó por 40 años, eso está en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 11, del versículo 42 en adelante. Pero también tuvo desobediencia y fracaso. Aun cuando Saúl pecó, Saúl no se arrepintió y por lo tanto es desechado. David pecó, pero David se arrepintió y Salomón pecó y se corrompió. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que durante el reinado de Salomón, Dios llevó a Israel a una gran gloria que sorprendió al mundo entero. Salomón gobernó por 40 años y fue el principio en grandeza. Cuando Dios se le apareció y le preguntó qué le gustaría recibir, él pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Y esta petición pues le agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría y que vemos que el pueblo de Israel, según lo que nos cuenta la historia bíblica, creció en muchas cosas. Entonces, Salomón escribe más o menos 3.000 proverbios, de los cuales 375 están en el Antiguo Testamento. También escribe 1.005 cantos, de los cuales 3 están en los Salmos. Escribe Cantar de los Cantares. Y 4 de los 11 capítulos que narran el reinado de Salomón dan una descripción del templo que se edificó. Salomón edifica el templo de Dios y dice que fue un templo demasiado hermoso y enorme a tal punto que se calcula que 30.000 judíos ayudaron en la construcción del templo y también 153.000 cananeos, o sea que eran mucha gente, casi aproximadamente 200.000 personas ayudaron a la construcción del templo de Israel. Pero también por causa pues de toda esa gloria, de toda esa fama, de toda esa riqueza que tuvo Salomón, lo llevó a pervertirse a tal punto que hizo muchas cosas que a Dios no le agradaron. ¿Y cómo termina la vida de Salomón? Pues porque sus esposas lo desviaron del Dios de su padre, del Señor, de Jehová, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Termina Salomón su vejez adorando dioses que no son sus dioses y Dios lo tuvo que castigar por causa de su desobediencia y a partir de ahí empiezan a pasar otra vez cosas que no tenían que ocurrir al pueblo de Israel. Y de la misma forma vamos a ver cosas buenas y cosas malas que hizo Salomón. 1, sabiduría extraordinaria. Tuvo una sabiduría extraordinaria. 2, la Biblia nos enseña que él juzgó con justicia. 3, y es una de las cosas que más se le coloca, es que construyó el templo de Dios. 4, que hubo prosperidad económica y política en todo ese lugar, hubo muchísima prosperidad. 5, fue el promotor de las artes y las ciencias en el pueblo de Israel, en el reino de Israel. 6, también tuvo una buena relación internacional con las personas, con los reyes que estaban gobernaban alrededor de Israel, tuvo una muy buena relación. Y 7, fomentó el culto a Dios al principio, pero pues sabemos que después se corrompió. Y las cosas malas que hizo Salomón: tuvo exceso de esposas extranjeras. La Biblia nos enseña que él no podía tener esposas extranjeras. Dice que tuvo 700 esposas de otras tribus, de otras regiones que no pertenecían a su pueblo y 300 concubinas. Terminó siendo idólatra, le colocó demasiados impuestos y trabajos excesivos y forzados a su propio pueblo. 4, tuvo demasiadas riquezas y demasiado lujo a tal punto que terminó confundido y haciendo cosas que no tenía que hacer. 5, desobedeció directamente a la ley. Y 6, por causa de lo que hizo Salomón, se dividió el reino. Entonces, esto es lo que nos muestra la enseñanza del día de hoy acerca del reinado de Salomón. Y ya, como último punto, la última diapositiva, vamos a ver otra vez una imagen de un panorama bíblico pequeño de lo que acabamos de ver ahorita. Primer rey, Saúl, más o menos del año 1050 al 1100, al 1011 a.C. Luego viene David del 1011 al 970 y después Salomón del 970 al 930 a.C. y vemos la construcción del templo.
Y en las próximas lecciones vamos a ver lo que aparece aquí después de la imagen, lo que sería el reino dividido, que luego lo explicaremos. Entonces, espero que la clase del día de hoy haya sido bastante edificante para cada uno de ustedes